Buenos días, estimados estudiantes, quien le habla la doctora Andrea Corbos. Bueno, en la mañana de hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que sería tejido nervioso, desarrollando médula espinal, corteza cerebral y corteza cerebelar, ¿ok? Del cerebelo. Entonces, recuerden que es importante que previo a conocer la histología deben de conocer lo macroscópico y haber leído la guía de introducción al sistema nervioso central. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar que los objetivos de esta presentación es en médula espinal conocer sus generalidades, la función y cómo está organizada la sustancia gris y la sustancia blanca. En corteza cerebral vamos a conocer las zonas, capas y las células que la van a conformar, y del cerebelo vamos a hablar de sus funciones y a desarrollar todo lo que corresponde a la corteza cerebelosa, describir sus capas, células y la organización y conexiones. Entonces, vamos a iniciar con médula espinal, recordando entonces que la médula espinal conforma o es un órgano que es del sistema nervioso central, que junto con el encéfalo corresponde en todo lo que es la parte central de tejido nervioso. La médula espinal es una estructura larga, cilíndrica, que está localizada en el conducto vertebral y que conecta con el encéfalo. Vamos a ver que ella tiene, si nosotros realizamos un corte transversal, vemos que ella está organizada de una manera que en su parte interna tiene algo en forma de H, que es donde va a estar localizada la sustancia gris, y en su parte externa allí es lo que va a estar la sustancia blanca. Sin embargo, esa organización la vamos a ver y a especificar más adelante. Vamos entonces a conocer que las funciones de la médula espinal son múltiples, pero básicamente es que allí es la ruta final del sistema somatomotor, así como también allí converge información somática sensorial. Se encuentran además neuronas autónomas para que hagan la función del sistema nervioso autónomo, y entonces ayuda a lo que es la generación de movimientos rítmicos y de reflejos. Entonces, vamos a tener que la médula espinal, como le comenté, va a haber una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia blanca, que es lo más externo, va a estar formado por cantidad de fibras nerviosas, es decir, por muchos axones, cuya dirección tiende a ser longitudinal, longitudinal en la gran mayoría, pero a veces podemos encontrar también que hay fibras que tienen una dirección más bien oblicua o transversa. Su función allí es propagar entonces los impulsos nerviosos aferentes y eferentes. Mientras que la sustancia gris, ella va a estar constituida tanto por red de fibras nerviosas, donde están contenidas las neuronas, así como también por células nerviosas. Entonces, acá en la sustancia gris es donde se va a recibir la información, se integra para poder ser procesada. Entonces, se recibe e integra la información, la que entra y la que sale de la médula espinal. Y es que vamos a ver que realmente estas fibras no están dispuestas, como quien dice, de una manera al azar. Tenemos que existe una organización de las neuronas en la sustancia gris, así como también de las fibras en la sustancia blanca. Y es que fíjense que en la sustancia gris va a salir unas fibras del asta, sería del asta posterior, en donde son fibras sensitivas que conectan con un ganglio, mientras que las fibras que salen del asta anterior van a ser fibras motoras o eferentes. Y además va a tener una cisura o una cisura llamada cisura medial. Tenemos que, fíjense que la organización de las neuronas en la sustancia gris está por algo llamado la laminación de Rexet, que ustedes, bueno, lo van a ver con más detalle, pero es que para que visualicen que todo lo que está en el asta posterior
es estímulos sensitivos, y todo lo que está en el asta anterior entonces es de estímulos o de respuesta eferente, es decir, de respuesta motora. Fíjense, nada está colocado al azar en esta organización. Además, tenemos la organización de las neuronas de la sustancia blanca, en donde entonces van a ver los axones se ordenan en haces o fibras nerviosas. Entonces van a ver fibras de proyección sensitivas y motoras, así como también fibras de asociación. Así como se realizan funciones o neuronas interneurales con el objetivo de conectar con otras neuronas para que pueda llegar la información, las fibras de asociación son también intersegmentarias que conectan con otras fibras de manera de poder enviar la información a donde quiere llegar, bien sea al sistema nervioso central o bien sea a célula diana o sistema nervioso periférico. Entonces, fíjense que vamos a tener igualmente la sustancia blanca, vías motoras, que los nombres que reciben es del inicio y del fin de esa fibra, por ejemplo, retículo espinal o vestíbulo espinal, y vías sensitivas, por ejemplo, la espinotalámica, es decir, viene de los nervios espinales y llega al tálamo. La espinocerebelosa viene de los nervios espinales y llega al cerebelo. Entonces, para que observe más o menos la organización en la sustancia blanca. Sin embargo, esto realmente lo van a ver con más detalle es en la parte de anatomía. Entonces, ya con eso vimos lo que es la organización de la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula espinal. No hay más detalles histológicos. Vamos ahora a hablar de lo que sería la corteza cerebral. Vamos a tener que realmente durante varios años de evolución la corteza cerebral ha ido modificándose, y es por eso que existen tres zonas principalmente: la arquicorteza, la paleocorteza y la neocorteza. Y vamos a tener que la arquicorteza es la más primitiva, está localizada en hipocampo, en el lóbulo temporal, y por ser la más primitiva, ella se relaciona con el instinto, con la conducta emocional y con todas esas actitudes que son de supervivencia, ¿ok? La paleocorteza simplemente histológicamente es una transición entre la arquicorteza y la neocorteza, mientras que la neocorteza es la mayor parte de la corteza cerebral en el ser humano, es la más desarrollada, está justamente por esa evolución es donde se encarga de tener funciones de percepción sensorial, de conductas motoras como movimientos voluntarios y de funciones superiores como es la memoria y el razonamiento, ¿ok? Entonces es la zona de la corteza que es más avanzada. Vamos a tener que la corteza cerebral va a estar formada por 6 capas, que de lo externo a lo interno está formada por una capa molecular o plexiforme, en donde es esencialmente sináptica, hay ramas terminales de dendritas y axón, una capa granulosa externa, en donde llegan aferencias de otras áreas corticales, contiene células estrelladas y piramidales, una capa piramidal externa, en donde allí también llegan axones hacia la corteza, o subcorticales como fibras de asociación, y contiene células piramidales, una capa granulosa interna, que allí varias células van a recibir las aferencias que vienen del tálamo, una capa piramidal interna o ganglionar formada por células estrelladas, piramidales y de Martinotti, y una capa de los corpúsculos polimorfos, que allí predominan células fusiformes y envían información a la corteza, tálamo y núcleo estriado. Entonces, histológicamente, esto es lo que vamos a ver de lo más externo a lo más interno. La primera capa, capa molecular o plexiforme; la segunda capa es la granulosa externa; tercera, piramidal externa; cuarta capa, capa granulosa interna; la quinta es la capa piramidal interna o ganglionar; y la sexta es la capa de los corpúsculos polimorfos. Entonces vamos a ver que cada una de estas capas va a predominar ciertas células. Y es así como vamos a tener células granulares, y quiero que vayan visualizando la imagen que está, que es más o menos, que está como un diagrama. Fíjense que son
pequeñas neuronas, que las observamos más o menos en la tercera capa, pequeñas neuronas de axón corto que nos salen de la corteza y son las principales interneuronas. Tenemos las células piramidales, donde el soma evidentemente es en forma de pirámide, tiene una dendrita basal que se extiende de manera horizontal y otra apical que va a ir hacia la corteza con un axón largo y es una de las principales células con función eferente. Y tenemos las células horizontales o de Cajal, que fíjense que están en la parte más externa, que suelen desaparecer en el nacimiento. Además tenemos las células fusiformes, ellas van a estar ubicadas, es en la capa de la corteza cerebral la más profunda, fíjense que está entre la quinta y la sexta, y en donde tiene cuerpos celulares que tienden a ser con somas elípticos e irregulares, y las células de Martinotti, que fíjense que ellas, sus axones están en todas las capas de la corteza cerebral. Acá igualmente la misma imagen para que visualicen la capa molecular, donde está el predominio de las células horizontales, está la granulosa externa piramidal, granulosa interna ganglionar y la multiforme. Fíjense con otra coloración cómo se observan que hay cúmulos de NINS, además cómo van a ir variando las características de las células, igual en la derecha con la impregnación argéntica, cómo se van a ver todos los somas, los axones y las dendritas de las células distribuidas en la capa o de la corteza cerebral. Bien, y ahora vamos a ver lo que es el cerebelo, recordando que el cerebelo está ubicado en la parte posterior del tronco encefálico y está formado por dos hemisferios y un vérmix. Él tiene funciones sumamente importantes, control de las funciones motoras, coordina los movimientos musculares voluntarios y ayuda al mantenimiento de postura, estabilidad y equilibrio. Vamos a tener que la corteza cerebelosa, si nosotros realizamos un corte sagital, se observa que se arboriza la sustancia blanca. Sin embargo, las últimas arborizaciones van a estar cubiertas de sustancia gris, formando los surcos y las circunvoluciones. Entonces, de lo más interno a la periferia, vamos a encontrar la sustancia blanca, luego la sustancia gris, que ahí completamos la corteza cerebelosa, y por último las meninges, que va a ser la pía madre. Acá, igualmente de lo más interno a lo más externo, está la sustancia blanca, posteriormente la sustancia gris y por último la pía madre. Entonces vamos a ver que la corteza cerebelosa también tiene capas. Realmente se han descrito dos capas, porque la capa de las células de Purkinje, hay algunos autores que no la consideran como una capa en sí, porque en realidad es una red de células de Purkinje, ya igual lo vamos a desarrollar con más detalle, pero igualmente de lo externo a lo más interno va a estar la capa molecular, luego las células de Purkinje y por último la capa granulosa. Entonces vamos a empezar a describirla. Tenemos la capa molecular. Como les dije, es la más externa, tiene un espesor más o menos, fíjense en la imagen superior, la capa molecular es la que está con la línea roja. Entonces tiene un espesor de 300 a 400 micrómetros, se extiende entre los somas de las células de Purkinje y la pía madre y tiene células principales que son las células en cesto o llamadas estrelladas profundas y las células estrelladas superficiales. Si vemos en la parte inferior izquierda el diagrama, las células en cesto o estrellada profunda es esa que está como de coloración gris, que tienen un soma estrellado, dendritas rectilíneas que tienen espinas dendríticas, inclusive un axón amielínico y que corren transversalmente para hacer sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje que están de coloración marrón. Además, vamos a tener entonces a la capa de células de Purkinje. Como le comenté, algunos autores no lo consideran una capa propiamente dicha. Las células de Purkinje son sumamente importantes ya que son la unidad funcional de la corteza cerebelosa. Por lo tanto, allí es donde se va a procesar la información y la mayoría de las
eferencias o aferencias van a hacer conexiones con ellas. Entonces, estas células de Purkinje, fíjense que son somas grandes, piriformes, con cromatina laxa. Vamos a encontrar que hay cuerpos de Nils en el citoplasma, un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Las dendritas van a estar en la capa molecular y se van a arborizar de manera transversal. El axón es amielínico. Acá vemos una imagen más de cerca, fíjense un cuerpo piriforme, un núcleo bien redondeado con una cromatina laxa y que va a estar sus axones hacia la capa molecular. Y por último tenemos entonces a la capa granulosa. La capa granulosa entonces es de las más internas de la corteza cerebelosa. Fíjense que es la que está con la línea azul. Tiene un espesor de 100 micrómetros aproximadamente. Va a contener dos células principales, a las células de Golgi y a las células en grano. Las células de Golgi es la que está en la parte inferior derecha, tiene un soma estrellado, dendritas rectilíneas poco ramificadas y que luego forman un axón que nace del soma, pero que da luego una red bastante intrincada. Mientras que las células en granos, el soma más bien es periférico, hacen recordar a los linfocitos. Un soma bien esférico, redondeado, con un núcleo bastante grande que apenas deja ver el citoplasma y que no tiene cúmulos de Nils. Tiene dendritas más o menos de 4 a 6 que no se llegan a ramificar. Entonces, en suma, acá está de lo más interno a lo más externo la capa granulosa formada por las células de cesto, la que vimos anteriormente, y las células de Golgi. Luego viene la capa de células de Purkinje y por último la capa molecular formada por las células en cesta y la célula estrellada. Disculpen, la capa granulosa está formada por las células en grano y células de Golgi, ¿ok? Que me parece que lo dije al revés. Bien, entonces fíjense, esta es la organización y las conexiones que aparecen en la corteza cerebelosa. Vamos a ver que existen estas líneas rojas, que hay algo llamado fibras trepadoras, que son axones en donde entra la información que vienen de la oliva inferior del bulbo. Allí, fíjense, ellas ascienden y van a conectar con las células de Purkinje, que son las que están en azul, para procesar la información. Así también vamos a tener algo llamado fibras musgosas, que son las de coloración morado. Ellas vienen del encéfalo superior, del tronco del encéfalo, de la médula espinal, donde hacen conexión con la célula granular, que luego conecta con las fibras paralelas, y las fibras paralelas posteriormente hacen conexión con las células de Purkinje para poder poder procesar la información. Si continuamos, fíjense acá, esta es la organización y las conexiones. Nos ubicamos: capa molecular, capa de células de Purkinje, cápsula granular. De la izquierda a la derecha, en la capa molecular tenemos células estrelladas y las células en cesto. Luego las capas de Purkinje, las de células de Purkinje. Posteriormente vamos a tener a la fibra trepadora, que ella, fíjense, asciende y hace conexión directa con las células de Purkinje. Luego vamos a tener las células de Golgi, que están en la capa granulosa. Luego tenemos la fibra musgosa, que ella va a conectar con las células granulosas para ir a las fibras paralelas y conectar con las células de Purkinje. Y bueno, esto es todo de la organización y conexiones, ¿ok? Entonces, fíjense, esto sería lo que es médula espinal, corteza cerebral y corteza cerebelosa. Espero todo haya quedado bastante claro. Cualquier pregunta lo pueden hacer mediante la plataforma. Estoy a la orden y bueno, muchísimas gracias por su atención.